Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Hoy vamos a hablar de diagnóstico FODA, que es algo que yo creo que es muy importante y a veces nosotros no lo conocemos desde sus entrañas, que es lo más importante. Y en el momento en el que nosotros sabemos qué es eso, nos podemos hacer un análisis personal de nosotros y de nuestro entorno, y eso nos va a dar muchas herramientas para poder aprovechar nuestras fortalezas, manejar nuestras debilidades y de alguna manera tener un éxito en lo que estamos haciendo. Entonces creo que este tema es muy importante tanto para los alumnos como para pues, todos los que queremos aprender algo y que tenemos que saber hacia dónde estamos enfocados. El primer punto es ¿qué es diagnóstico? ¿Qué significa la palabra diagnóstico? Nosotros la escuchamos mucho, la manejamos mucho en medicina, pero diagnóstico es realmente un análisis de una situación o de una tendencia y que está en base a datos, a hechos que nosotros tenemos que ordenar de manera sistemática, de una manera adecuada para llegar a un juicio. Entonces, cuando yo digo voy a hacer un diagnóstico, por ejemplo, en los hospitales, cuando decimos yo llego al hospital, tengo que hacer un diagnóstico situacional. ¿Qué es eso? Pues tengo que saber cuál es la situación del hospital, cómo estamos para poder empezar a trabajar desde ese diagnóstico, de ese análisis, de ese conocimiento de los datos con los que cuento. La información es muy importante y sobre esa información nosotros tenemos que trabajar. El diagnóstico FODA, ¿qué significa? Son 4 letras y por eso se conoce como diagnóstico FODA, que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas y las debilidades son nuestras herramientas y todos tenemos fortalezas y también todos tenemos debilidades, pero eso es parte de lo que está dentro de mí. Y lo que está fuera de nosotros, que es el entorno, corresponde a las oportunidades y a las amenazas. Las oportunidades son las cosas que yo debo conocer que como análisis y que están dentro de mi entorno y que me van a servir en determinado momento para mi plan de vida, por decirlo así. Y las amenazas es lo que me va a disminuir la posibilidad de éxito. Entonces, si yo conozco qué es el diagnóstico FODA, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, las amenazas del medio ambiente y las oportunidades del medio ambiente, pues voy a tener un análisis que me va a ser útil para la vida, finalmente. ¿Y para qué me sirve? Pues el diagnóstico, como su nombre lo dice, voy a hacer un análisis del entorno, voy a hacer un autoanálisis para poder saber cómo comportarme o en dónde trabajar más para tener más éxito en la vida, prácticamente. Ese es el diagnóstico FODA. El enfoque del diagnóstico FODA lo vamos a hacer desde el punto de vista de los estudiantes de medicina y quizás de los estudiantes de preparatoria, que les interesa también analizar si realmente lo que quieren es medicina u otra carrera asociada a las ciencias de la salud. Entonces, cuando hablamos de fortalezas, de los 4 rubros que dijimos del diagnóstico FODA o de la matriz FODA, cuando hablamos de fortalezas debemos ser honestos y debemos saber exactamente cuáles son nuestras fortalezas. Lo ideal es que fuéramos disciplinados, ordenados, puntuales, responsables. Y después vamos a tener una plática del decálogo de desarrollo de Octavio Mavila Medina, que realmente se me hace muy interesante y muy importante lo que dice, y va a ser tema de otro video. Cuando hablamos de debilidades, estamos hablando de lo contrario: desorden, irresponsabilidad, pesimismo, complejos, todo lo que realmente nos hace daño en nuestro medio, en nuestro entorno, en nosotros mismos, y que sabemos que además lo tenemos y a veces lo aceptamos, como se ha comentado, los dichos clásicos, ¿no? Dicen, el que nace para maceta del corredor no pasa. Y no es cierto eso, o sea, podemos modificar esas debilidades para hacerlas fortalezas y cambiar nuestra forma de ser con la intención de mejorar, porque esa es la idea. Las oportunidades es lo que nos puede dar una ventaja con el tiempo, porque normalmente las oportunidades son lo que con el tiempo puede ser propicio para el desarrollo de mis actividades, las posibilidades positivas que nos pueden ser útiles. Y las amenazas es lo contrario, o sea, si con el tiempo yo sé que esto va a ser perjudicial o que no lo voy a poder controlar o que implica mucha competencia, ya sea situaciones políticas o situaciones económicas, pues eso es lo que se considera como una amenaza. Y eso finalmente y a la larga tenemos que analizarlo bien, porque es una forma de saber cómo me va a ir. Y la idea del diagnóstico FODA es
saber cómo me va a ir. Y yo recuerdo que hace muchos años los papás hacían una planeación estratégica, un diagnóstico FODA en base a su experiencia. Ellos no sabían de fortalezas, de debilidades, de oportunidades y amenazas, pero nos conocían a nosotros y sabían en qué nos podía ir bien. Yo recuerdo que nos decían es que lo mejor es ser contador, lo mejor es ser médico, aunque a veces no teníamos la vocación para hacerlo. Entonces, los padres hacían un análisis y nos decían, vas a estudiar esto, porque eso es lo mejor para ti. Y muchas veces será lo mejor para nosotros, de acuerdo a ese entorno. Ahora el entorno ha cambiado y tenemos que analizar muy bien cuáles son las oportunidades y amenazas de acuerdo a lo que está sucediendo en nuestros tiempos, porque los tiempos de antes eran diferentes a los actuales. ¿Qué tengo que hacer para este diagnóstico? Pues conocer el entorno, y para conocer el entorno tengo que tener información verídica, ¿sí? Tengo que estudiar pues, los periódicos, tengo que conocer las fuentes confiables. Si los periódicos son confiables, pues voy a leerlos. Si no son confiables, los voy a eliminar como una fuente no confiable. Las redes sociales, o sea, hay información que sabemos que no es real, información que es noticia falsa. Entonces todo tengo que conocerlo bien y también tengo que aprender de las experiencias de vida de otras personas. Entonces, entre más conocimiento, entre más información yo tenga del entorno, voy a tener más posibilidades de conocer cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas en cuanto a lo que yo pretendo en mi forma de vida. Y tengo que hacer un autoanálisis que debe ser honesto, que yo sepa exactamente cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades y qué tanto puedo modificar las debilidades para hacer las fortalezas. Entonces, este video está enfocado, como decíamos, a los estudiantes de medicina, a los estudiantes de prepa, y de alguna manera nos va a ser útil. Si yo no puedo cambiar el entorno, que son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, sí puedo cambiar mis fortalezas y debilidades. O sea, puedo reforzar mis fortalezas y puedo eliminar mis debilidades. Entonces es lo que tenemos que analizar. Creo que de esta manera es un modo rápido de conocer lo que es el diagnóstico FODA. Me gustaría que dejaran algunos comentarios y que si alguno de ustedes hace un diagnóstico FODA de alguna manera simple, de alguna manera rápida, me lo hagan llegar y podemos analizarlo juntos. Es parte de lo que yo propondría. Un gusto saludarlos.